Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a la vecindad del Chapu, hoy con una super historia como cada semana. Yo les voy a ver cómo les inicio esto puede iniciar así, algo así que dice: pilas parceros pa' que caigamos al parche del cucarrón, donde los manes ponen el ron y las peladas. Sí, señores, tengo hoy nada más y nada menos a uno de los fundadores de Los Marinillos. Con nosotros hoy acá en la vecindad del Chapu, Saulo García. ¿Qué onda, Saulo, Chapo? ¿cómo estás, El Chapo hermano? Guzmán, qué peligro. Ay, Ay. María. No, yo no soy tan peligroso. Yo soy indefenso. Muchas gracias por invitarme, Chapo. Un saludo para todos los televidentes en toda esta cantidad de municipios donde entra esta señal. Aquí con esta vecindad, muy contento con la invitación, hermano. Muy contentos nosotros acá en la vecindad, Saulo, de que nos visites, de que vengas acá a compartir con nosotros, aprovechando que estás en estos momentos por acá en Colombia, para que conversemos y le contemos a la gente, digamos, toda esa historia que ha tenido Saulo. Listo, una aclaración primero para los primeros planos. No son pecas ni mugre, es que me cauterizaron unas cositas y me quedé eso así. Y el Chapo no me maquilló, entonces... Este es un programa sin filtros. Sin filtros. Ah, sí, no. Saulo, ¿de dónde nace Saulo García? Esa pregunta yo creo que sería muy fácil, pero muchas veces pensamos que una persona nació, un artista, uno lo referencia que nació en tal parte, pero cuando ahí le pregunta, dice: no, yo no soy de allá, yo nací realmente en tal parte. Yo nací en Sopetán, no, mentira, no. Yo nací en la vereda Cascajo Abajo, que la partieron luego y quedó Campo Alegre, al lado más cerca Marinilla, y Cascajo Abajo en la parte más arribita. En una vereda, no fue en el casco urbano de Marinilla, sino en una vereda hermano, de Marinilla. Por allá eso nacimos, eso fue lejos, hermano. Eso, una vez me paré en una culebra, que uno andaba descalzo. Me paré en una culebra por allá porque es que eso por allá era monte puro. Solo monte. Ahorita son fincas bonitas, pero eso por allá era monte. Y a eso iba, ya que te paraste en una culebra, ¿cómo fue la niñez de Saulo García? Yo creo que yo no tuve niñez, hermano. Sí, ¿por qué? No, porque era trabajando, pues ayudándole al papá. Y luego cuando ya llego aquí a Marinilla, pues vendiendo cigarrillos Marlboro, rebuscando, vendiendo buñuelos, gelatinas. Compraba mercancía en Medellín para venderla aquí. Hacía un tendido ahí al frente del atrio, un mantel, y ahí ponía toda mi mercancía. Y la gente pasaba y se reían, hermano. Porque era tan poquita y sin permiso de la policía. O sea, lo bueno es que era poquita el surtido. Entonces yo cuando venía el policía recogía rápido. Entonces, no había problema para espacio público, no tenían que traer un camión para recoger. No, nada. Ya porque retroactivo no le pueden cobrar a uno esa multa, entonces lo puedo contar. Sí, eso ya no. Y cuando vivía en el campo, pues peor, porque nosotros nacimos sin agua, el agua, mi mamá lavaba la ropita por allá lejos, una quebrada, una piedra la restregaba. A la antigüita. Sí, no, radio de pilas. Mi papá tenía un radio de baterías de esos que tenían una caja por abajo. Usted no le tocó, hermano, es que estoy hablando es para los viejos, hermano. Pero no había electricidad, no había inodoro. Nosotros hacíamos ahí atrás de la casa. Todo, o sea, así a la antigua, como cuentan las historias, digamos, de que le tocó muy duro a las personas que no tenían como más posibilidades. Como la gente del siglo XVIII, ¿verdad? Porque es que las veredas eran muy poco desarrolladas. Yo siendo un hombre de 56 años, que tampoco es que esté tan viejo, no debía haber vivido esas circunstancias, porque estas veredas debieron tener electricidad mucho antes. Total. Cuando ya llegamos aquí a Marinilla, la casita donde todavía vive mi mamá, ahí tampoco había electricidad, pero ya pasaban las cuerdas, entonces uno agarraba el contrabandito. Tampoco se puede cobrar la multa retroactiva. No, eso caduca. Sí, eso caducó ya. Uno agarraba el contrabandito ahí para poner el bombillo y el fogoncito para que mi mamá cocinara. Saulo, y digamos, es que realmente esta vereda no queda tan lejos del casco urbano, pues es cerca. Pues es cerca porque ahora la carretera está mejor, ¿cierto? Okay. Pero realmente uno a pie nosotros echábamos la hora a pie de aquí a Cascajo Abajo. Y si lleva cajas, lleva un mercado, como mi papá que lleva el mercadito ahí, esos plátanos que le echan en la espalda a uno, libra de panela y eso maltrata. Y con calor, 3 de la tarde que subía él, no es fácil. Es que ahorita claro, todo es más fácil, las carreteras son mejores, hay transporte. No, ya no había. Y si había, no había con qué pagar el transporte. Pasaba de pronto una escalera, pero entonces tocaba era caminar. Una vez se le colgaba eran las volquetas. De pegado no le tocaba. O a las jaulas que traían los frijoles de allá o el tomate. Sí. ¿Y ahorita tenés familia todavía allá en la vereda o ya de pronto ya todas se desplazaron como acá a la zona urbana? No, nada, ya vivía mi tío, que ya falleció. Él también se mudó con nosotros al barrio Los Rosales. Y vivía
vivía mi tío, mi abuela, que ya falleció, no, allá no. Ya Donde nació mi abuela, yo una vez fui y busqué y yo casi no reconozco el terreno, porque alguien me indicó, "Vea, es allá". Ah, ok, es que todo lo aplanaron, Sí, estaba así, de pronto todavía había herencia por allá, ¿o qué? No, qué herencia, mi abuela. Ya no. No, herencia, pues, madre. Como Sa- dice mi esposa, nosotros no heredamos y no enfermedades. Ah, sí, eso sí es una herencia Eso sí le fija, llega a eso sí, uno todo fijo. el mundo lo recibe. Sí, sí. Saulo, ¿cuál es esa historia? Pues digamos que ya nos has contado varias cosas de toda esta parte de la niñez, pero ¿cuál es de pronto esa historia que más recuerdas sea, digamos, algo gracioso o algo de pronto que te haya marcado mucho de la niñez? Gracioso, cuando yo vendía los cigarrillos Marlboro, vender cigarrillos Marlboro en ese tiempo era como vender droga. Como vender marihuana hoy en Porque día. nosotros, no, marihuana hoy no es nada, era como vender cocaína, porque nosotros Sí. vendíamos el Marlboro el americano, que era el que más le gustaba a la gente, que ese entraba de contrabando. Entonces, aquí perseguían mucho al distribuidor mayorista. Entonces uno iba a Purina, al distribuidor de Purina, que él era el que vendía el Marlboro ahí camufladamente. Entonces uno tenía que esperar que no hubiera otros clientes, uno entraba como, deme un cartoncito, entonces lo daban Por a debajo. la mesa. ¿cierto? Sí. Y una de unos policías me agarraron, me detuvieron, hermano, porque estaba yo vendiendo cigarrillos. A pesar de que ellos perseguían era al mayorista, entonces me detuvieron a mí y me pusieron a trapear ahí la cárcel, que la cárcel era ahí mismo bajo la alcaldía. Me pusieron a trapear la cárcel, a barrerles todo y se fumaron los cigarrillos. Se le fumaron la mercancía. Sí. Entonces, lo que tenían ganas no era de hacer cumplir la ley, sino de fumar y de no barrer el comando, hermano. Claro, se Sí. les golearon la mercancía. Y Sí. en esa época también ese Marlboro era así como dijimos ahorita, sin filtro. Sin filtro. Sin filtro. No, el Marlboro siempre tuvo filtro. Sí. Había piel roja sin filtro, que ese lo fumaba mi papá. Sí. Y había un cigarrillo llamado Cruz 114, pero es que esto es prehistoria, hermano. Cruz 114, bueno, y más de uno ya se Sí. acuerda de... Sí. Saulo, ahorita me comentabas que el papá tenía un radio, ¿cierto? Un radio de los antiguos. ¿Desde ese momento ya vos tenías como esa inclinación o te gustaba? ¿O en qué momento es que Saulo empieza a encontrarse como esos primeros pinitos con el tema del arte? Es que uno no sabe por qué es que eso como que se va dando, ¿cierto? Yo me puse a hacer memoria ahora que escribí el libro, porque uno va y como que recorre la niñez otra vez. Y yo recordé que, por ejemplo, mi abuela oía un dueto cómico musical colombiano que llamaban Los Tolimenses. Los tolimenses, claro. Los Tolimenses, que todavía pues hay gente que los recuerda. A ella le gustaba mucho el sonido del tiple, entonces ella lo escuchaba y a mí yo sé que me gustaba, pero nunca pensé. Y una vez yo compuse una cancioncita así pues intuitivamente bien niño y compuse una cancioncita y yo, esto rima así, está chévere, pero de ahí no pasaba. Y ya en tercero elemental, pues cuando doña Dora Cavi, la maestra, nos enseña lo que es una cuarteta, el segundo verso con el cuarto, cómo riman, a mí me interesó mucho eso. Nos puso tarea unas coplas, a mí me salían muy fácil, escritas, y a Fabián Correa Puntilla, otro compañero acá de Marinilla, también, entonces fuimos como los dos trovadores que empezamos aquí en Marinilla, Puntilla y yo. Y todo empezó, ella era profesora de qué, la que De español, profesora de español. sí, todavía vive doña Dora. Y ahí empezó como ese camino de la trova. De la trova, de la improvisación, sí. Y ya luego mi papá escuchaba los festivales de la trova por la radio, se trasnochaba, nosotros también. Y empecé yo a trovar en toda parte. Y a los 2 años, que ya trovando, mi papá me dice, oiga, mijo, usted que lo llaman de tanta parte, ¿por qué no cobra? Entonces, Sí. No regale el trabajo, sí, mijo, sí. los cigarrillos ya no se venden igual. Sí, no, entonces yo, claro, entonces yo dije, wow, qué bueno poder cobrar algo. Claro. Y empecé a cobrar ya las presentaciones con Fabián y bueno. O sea, iniciaste fue con Fabián, con Yo Puntilla. empecé con Puntilla, sí. ¿Cuál es ese momento en el que ya te encontrás de pronto con Minicigüí? ¿Cómo fue ese? Fue en cómo quinto, o sea, fue a los 2 años de haber yo escrito mi primera trova. En quinto elemental me encuentro con Germán Carvajal. Él se antoja pues de vincularse. Entonces, como éramos 2 y yo no quería salir de Puntilla, como yo era el que tocaba el tiple, yo era el director del grupo. Entonces, si usted era sí, el que toca. sí. Sí. Y usted era el que ya sabía cobrar. Claro, ya sabía cobrar, yo ya conocía la ruta de la autopista. Entonces, para salir a trobar por monedas en los estaderos, entonces Germán le tocó entrar ahí
Y luego, bueno, Fabián por cosas de la vida se fue relegando, se fue quedando, ya no tuvo como de pronto la mística o la paciencia que uno necesita en un trabajo artístico. Y quedé yo con Germán, aunque hay que aclarar que Crispeta también estuvo por épocas. Crispeta dice mucho que cuando yo me peleaba con Germán, lo llamaba a él, que él era como la moza del la amante La amante de igual Germán, cuando peleaba conmigo, hasta que Germán aprendió a tocar el tiple, una vez me peló los dientes y me dijo, ya tengo tiple. Ya aprendí, papito, ya no me puedes seguir humillando con eso. Sí. Entonces hizo dueto con Oscar García, el hermano de Pacho García. Le decían Bazuco. Sí. No porque fuera vicioso, sino yo no sé por qué le decían bazuco, porque en una trova dijo algo de bazuco ya. Y así se quedó. Y así nos quedamos. Bueno, aquí seguimos con estas historias súper bonitas y súper interesantes en la vecindad de Chapu. Esto yo creo que el nombre de este programa podría ser ¿Cómo nace un gran artista? Bueno, vamos ahí a ver qué personaje tenemos en la vecindad del Chapu. Limoncito Condón. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Yo soy Domingo es de Bad, Domingo está. No, pues acá me tienen en cocina castigado. Es que a mí me gusta como Esperanza Gómez. A mí me gusta es lavada. Me gusta lavada, no me gusta la cocina. Pero bueno, estamos elaborando. Y como les parece, ya así contando historias aparte, en estos días que me gusta leer, he estado revisando todo el tema de efemérides, o sea, todo, ¿cómo les explico? O sea, de las fechas especiales que se celebran en cada día y en cada mes. Y me encontré que en marzo se celebra una profesión, los que mantienen más mojados que el piano del Titanic. Claro, se celebra el mes de los plomeros y los fontaneros. Y entonces me saben que me recordé una historia por allá una vez. Yo vivía con mi mamá en un piso 10. Vivíamos en un piso 10 cuando una vez mi mamá, mi hijo se taqueó el baño. Y entonces, no, pues mamá, llamemos al plomero o a fontanero. Y llamamos a fontanero. Y llegó el fontanero, o el plomero, llegó con el ayudante. Y llegaron ahí, bueno, y empezaron que ayudante, páseme el destaqueador número 3. Y empezó con el destaqueador ahí. Oiga, y eso no sabía nada. Y bueno, no, ayudante, páseme el destaqueador número 5. Y le pasó el 5 y eran ahí. Oiga, y eso no sabía nada. Le haciendo el plomero a mamá, señor, ¿ustedes qué fue lo que metieron ahí, pues? No, ayudante, páseme el destaqueador número 9. Oye, empezaron ahí. Y eso no sabía nada. Dijo, no, uy, ese man ya dudando ahí. No, ayudante, páseme, no, esto, medida extrema. Vaya, tráigame el destaqueador número 15. Oye, empezó y le tocó bajar al ayudante, un bajo por el edificio, baja hasta el carro y subió y oiga, ese es el destaqueador grande. Y empezaron ahí, entre los dos, y dudando. Cuando plum sale, y del destaqueador sale un señor pegado ahí de la cabeza. ¿Qué señor, usted qué estaba haciendo ahí? Y no, yo no sé, yo estaba haciendo popó en el piso 9. Ave María, eso sí fue una historia muy pesada. Bueno, yo soy Domingo es de Paz, Domingo está, sigan ustedes ahí en estudios. Limoncito Condón. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un pan, y aunque lo esquivé, ese sí pan. Mejor dicho, ese sí me iba lesionando, pues. Bueno, seguimos acá en la vecindad del Chapu para que sigamos conociendo la historia del gran Saulo García, fundador de los Marinillos y que ha tenido una trayectoria impresionante hoy ya en los Estados Unidos. Y nos estaba contando cómo fue que empezó ese tema de los Marinillos, ¿cierto? Sí. Y es digamos, llegaron hasta un punto muy alto, llegaron muy lejos con el tema de la trova del humor, iniciando desde quinto de primaria. ¿Cómo empieza a madurar ese tema ya porque era en el colegio, en la escuelita, y uno inicialmente creería que eso es como jugando y uno aprendiendo o experimentando? ¿En qué momento empieza como a coger forma? Cuando nos empiezan a pagar. O sea, Germán y yo trabajamos también que hacíamos muchas cosas al tiempo. Yo pedía limona con un ciego, Usted rebuscaba. Vendía cigarrillos, lo que fuera, cuidaba carros, manejamos carro de tablas. Germán los construía muy bien porque él es carpintero, prácticamente, él es ebanista. Entonces, una vez él estaba en el carro, yo le dije, vamos yendo un político para trobar, hermano, que él da plata, donde Roberto Hoyos, y fuimos y nos pagó. Entonces, Germán se le abrieron los ojos, a pesar de que los tiene así de chiquitos. Sí. Se le abrieron eso además que era por trobar tanto con bazuco. Sí, y entonces Germán dice, no, hermano, porque eso está bueno, hermano. Yo esta plata no me la había ganado ni en toda la semana empujando el carro. Y entonces lo empezamos a ver como una
Oportunidad de negocio. como sí, como, digamos, como un trabajo, ya no como profesión, pero sí como una cosa con la que uno podía ganar una platica un poco más fácil. Sí, sí, sí. Y empezamos a buscar ya oportunidades, no solo en el pueblo, sino afuera. Entonces un vecino mío que se llamaba Guillermo Montaño me dijo, ustedes ya son los mejores trovadores de aquí. Pues éramos los únicos, imagínense, aquí no había trovadores en este pueblo. Me dijo, usted tiene que irse para Medellín, O sea donde haya gente que sepa más que usted. me Qué dijo. pena interrumpirte, Saulo. Sí. O sea, que decimos que Marinilla es la cuna de los trovadores, pero Sí, entonces señor. ustedes fueron los que le dieron ese título, esa insignia a Marinilla. O sea, digamos, desde que yo me conozco, aquí no había trovadores y nosotros fuimos los que primero como que nos interesamos en el tema de la trova aquí. Yo sí tenía un primo de mi mamá que hacía coplas en una emisora en Río Negro, pero eran coplas aprendidas. Esto dijo el Armadillo, al otro lado del río, en el patio de mi casa. Pero como tal, trovas improvisadas, ni siquiera nosotros las improvisábamos al principio porque no sabíamos que se improvisaban. Nosotros las Sí, leíamos. la escribían y se las A veces las aprendían. leíamos por debajo de la ruana y luego dijimos, wow, esto hay que improvisarlo. Entonces empezamos a practicar cómo se improvisaba con Arturito el Cieguito, de allá de Los Rosales. Ok. Y en ese momento, de pronto, ¿cuál era como ese referente de los que ustedes escuchaban en radio? ¿Cuáles de pronto eran los que ustedes decían, ve, qué bacano hacerlo como él o que les mostró ese camino? Sí, ya nos vamos a los 80, 81, Alejandro el Negro Echavarría, John Jairo Pérez Ortiz, Miguel Ángel Zuluaga Uribe, ya Jorge Carrasquilla, que creo que fue el rey del 81, que en paz descanse Jorge Carrasquilla González, ¿quién más? Guillén, nos tocó Guillén, que nunca trové con él, pero me tocó verlo. El Godo Fernández, que no fue rey, pero era un sabio de la trova también. Vea, interesante. Puesto que usted no había oído de la mitad de los que le dije. No, sabes que sí. 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 He Es sido juicioso. como estudioso del tema, tanto en la parte de los trovadores como en la parte de los humoristas que ahorita mencionamos, a los tolimenses. Uno como que empieza a hacer esa búsqueda porque es historia y para uno poder, digamos, hay que conocer la historia. Y en esos casos sí, no como dicen, Para no repetir los repetirla, cajones. sino, pero sí para repetir de pronto la trayectoria y el camino, eso que ya está trazado. Los cajones son las coplas las trovas que dijo otro y que a uno de pronto ve que le sirve en cierto momento, las recuerda y las Y tira. la repite. Y las repite, esos son los cajones. Oiga, eso se ve mucho por ahí, ay María. Sí, ¿todavía, hombre? Sí, eso todavía se ve mucho. Saulo, y también así escritas y aprendidas. Eso, se ve mucho. eso volvió, regresamos a la Sí. tradición. Sí, ya de pronto no debajo de la ruana, pero sí aquí detrás de la... Pero yo me resisto a creer que una persona que es capaz de improvisar también le guste escribirla, ¿para qué? Sí, no es necesario. No es necesario. De pronto es como llevados a buscar esa perfección, pero yo creo que igual la imperfección hace también bonito la improvisación. Es verdad. Saulo, o sea que inicialmente ustedes no se veían como con esa proyección de vamos a llegar a televisión, vamos a llegar a radio, sino que empezó fue entonces como vamos a buscar plática adicionalmente a este proceso. Y luego sí nos antojamos de salir en televisión y nos vamos caminando de aquí hasta donde nos recogió el primer carro para buscar ir a la televisión en Bogotá. Nos ganamos yo me gano el Festival Infantil de la Trova y por ahí empieza ya. ¿Y ese fue en dónde? Eso ese fue primer en festival? el Jardín Botánico. Creo que fue el primer festival infantil que hubo, o el Sí. segundo, fue el segundo de que tenga noticias. ¿Usted quedó de primero y quién quedó de segundo? Hubo dos reyes. Ok, O sea, hubo un empate. Exacto. Sacaron, porque como éramos niños, el jurado decía, no podemos frustrar a uno, entonces vamos a darlo por pareja, ¿sabes? Hubo dos reyes, dos virreyes. Yo fui rey junto con un muchacho que ya murió también, que se llama Macachito. Ese sí no lo había escuchado. Macachito, bueno, ahí Ese tiene sí, otro dato. otro dato. La carrera, digamos, ya en sí, porque yo sé que usted ya quiere que yo le avance a los marinillos, empieza cuando nosotros trabajamos en un restaurante en el barrio El Poblado de Medellín que llamaba La Posada de la Montaña, y allí un día, vivíamos aquí todavía, el dueño del negocio nos dice, véngase bien organizado el sábado porque viene un invitado muy especial. Y bien organizadito y yo que bien peinado, buena ropa, todo. Entonces nos fuimos para allá y el invitado era el presidente de Colombia, Belisario Betancur. Nosotros chiquiticos, ni siquiera le habíamos trovado al alcalde todavía, ya le estábamos trovando al presidente. 1983. Esa fotografía pues marcó como el inicio profesional de los marinillos porque nosotros cogimos esa foto
y empezamos a ir a todas las emisoras. Vean, nosotros le traemos al presidente, y esa foto es, mejor dicho, Esa foto fue la carta de la presentación. carta de presentación para todo. Y mira que se dio así sin pensarlo, pues, como Sí. que ustedes estaban trabajando en el restaurante y se dio ahí en el Sí, momento. cuando uno está esperando, cuando uno está trabajando en su sueño, cuando uno está trabajando con amor en la profesión que tiene, las cosas, uno busca unas, pero le llegan otras que a veces son mejores que las que uno está buscando. Entonces, cuando el presidente le decimos, mira, presidente, regalen una foto para que nos crean que estuvimos con Que le usted. trobamos a usted. Y nos tomó la foto con nosotros, varias fotos, y después nos la mandó firmadas, el presidente. Ahí las tenemos. Súper. Y entonces yo le dije, presidente, ¿cuándo podemos ir al palacio y cuando quieran, niños, vayan, cuando quieran, con mucho gusto, por ahí los espero. Y uno que es niño inocente, nosotros pensamos que era verdad que el presidente, cuando uno llegara a pasar por Bogotá, no le iba a tocar la puerta. Y sí, don Belisario, es que nos invitó. Y así lo hicimos, hermano. Nos fuimos una vez para Bogotá, hermano y yo, y nos paramos allá en el Palacio de Nariño. Y esos de guardia presidencial, que son así quietecitos, hermano, nos miraban así de reojo, como estos son dos terroristas chiquitos, ¿o qué serán? Van a explotar enseguida. Y no, aquí. es que venimos del presidente, que él nos invitó, aquí está la foto con él, la firma del presidente. Y ni nos contestaban. Una señora de ahí, la secretaria de Palacio, salió, se compadeció de nosotros, se enterneció. ¿Cuántos años tenían ustedes en ese momento, Saulo? Pues, mírate, 83, yo soy del 68, 78, 83, 15, 16, 16 por ahí. años. Entonces, cuando nos dijo, ¿sabe qué? Niño, es que el presidente nos invitó. Y dice, es que el presidente no está. Y yo, ¿por dónde está? Nosotros lo esperamos. Y no, es que estaba por fuera, estaba en el exterior. Y dice, no, nosotros lo esperamos. Es que él nos dijo que por aquí a Que la nos iba a orden. atender, que bienvenidos. Y entonces la señora le dio tanto pesar que nos dijo, niño, él no está, pero si quiere entrar a conocer el palacio, entre. Imagínense, nos dio ese tour por todo el palacio, mano. Yo lo cuento aquí en el libro, es una cosa muy bella. Para dos niños inocentes, con sueños, lograr semejante cosa. Al palacio no van a entrar a cualquiera. Y nosotros así a esa edad, Y ya estaban paseando por allá. paseando por el Palacio de Nariño, imagínese usted. Bien. Yo entré 2 veces al Palacio de Nariño, esa vez con Belisario y más tarde cuando el presidente Samper nos invitó a un almuerzo a todos los comediantes de Colombia y nos hizo reír más él a nosotros que nosotros a él, hermano. Que para callarnos la boca porque estábamos hablando mucho. Sí. No, mentira, él dijo, aquí sí los quiero ver, aquí sí los quiero ver, a ver, sigan diciendo todo lo que están diciendo en la radio. Aquí de frenteados. Y no, y lo dijimos igual, pues, eso no había problema. Saulo, entonces, listo, mero recorrido para llegar ya entonces hasta la casa de Nariño. Sí. Muchas puertas que se empezaron a abrir ya Sí, con el tema sí. de la trova. ¿Cuál fue ese primer proyecto, digamos, radial que empezó como a ponerlos en el camino del éxito? Pues es que los primeros siempre son fallidos, ¿cierto? Nosotros tuvimos un show de radio que llamaba UPA, pues, en el sistema radial BT, que era de Bernardo Tobón, que va ahí por la canalización, lo hacíamos los sábados. Era un inodoro que lo adaptaron como estudio, éramos 3, nunca podíamos grabar los 3 al tiempo porque no cabíamos. Quitaron la taza del inodoro y pusieron ahí los micrófonos. Sí, era un baño. Y ahí no hacíamos ni para el periódico. Pero la primera oportunidad ya en serio nos la da Vargasville. Vargasville tiene mucho que ver en la carrera de nosotros, lo mismo que don Orlando Velázquez. Porque Vargasville nos da esa primera oportunidad de estar en la radio, en el programa del que se oía, era viral, eso se oía por donde usted pasaba. Usted salía en la calle, usted no necesitaba llevar radio porque oía el de aquí, el de allá, y todo el mundo escuchando el manicomio de Vargasville en todo el país, en todo el país. Entonces nosotros hacíamos las trovas ahí y nos empezamos a dar a conocer. ¿Y en dónde conocieron a Vargasville? Pues como A Vargasville, lo que es que Vargasville quedó el rey nacional de los mentirosos. Entonces, pues era del medio, era también trovador. Entonces ahí conocimos a Vargasville y ahorita, después de comerciales, le cuento de don Orlando Velázquez, que también tuvo mucha influencia. Sí. Bueno, sigamos ya. Estas historias están muy chéveres. Para todos ustedes, acá en la vecindad del Chapu, vamos a ver quién está por ahí. Yo me imagino que es Juan el mecánico. Vamos a ver. Si no me quieres, te corto la cara. ¡Oh, entonces qué, papá! ¿Todo bien? Yo soy Juan, eres el mecánico, papá. Aquí con la historia del taller, papá, ya. Recién nací la caí toda recién motilado, papá. No como que guaje, oiga, ese está más peludo que robaco de viejito. Y yo le he dicho,
Botílate, hombre, hacete alguna cosita. Y dice que no, que el caballo está largo, pero que el bolsillo está corto, entonces que no se motila hasta que no llegue la quincena. Y eso que usa que champú para la grasa, y eso se mete en los carros, y el pelo igual le engrasa la misma cosa. Eso son puras estafas, oigan, no, y ¿sabes qué? Él dice que llega la quincena y que para ponerse bello. Y yo, no, hombre, antes tienes que quitarse, ¿no ves cómo estás de peludo, hombre? No, y ahí estamos arreglando un bus, papá. Y ya estamos arreglando el bus y me llegaron a la memoria todas esas historias de los buses antes, oiga. Uno primero, yo me recordaba, uno hoy en día se sube a un bus y ahí lo primero que hay para pagar es una máquina registradora, tecnología. Primero no, eso era un malabarista cobrando de silla en silla todo el bus ahí y ese man ahí recostándose a todas las sillas para cobrar el pasaje. Además que ustedes se recuerdan, primero, hoy en día hoy en día unas sillas todas abollonaditas, todas cómodas, que oiga, eso hace masajes prácticamente. Primero, oiga, eran unas sillas rojas, uno derecho ahí, papito, hecho más duras que una infancia en Siria, papá, oiga, más duras que un bocadillo de piedra, mijo. Oiga, y ¿sabe qué? Primero, el chofer uno le tocaba el timbre y le encimaba por ahí 2 o 3 cuadras. Hoy en día también, papá, estoy bien. Yo soy Juan el mecánico. Ya recuerden que no me da raya que me guarden ahí en el celular para tapar la moza. Estoy bien, pues. La buena. Diagonal a la Casa Cultural. Recuerda, manejamos todo tipo de artículos deportivos y de pesca. Encuéntranos en Instagram como @sportymas_a.m. Recuerden, somos AM Sport y Más. Llevamos 15 años creciendo con el deporte en la ciudad de Marinilla. Ferreagro Marinilla. En Virtual Móvil podrás encontrar celulares, accesorios, videojuegos, servicio técnico especializado, audífonos, cargadores, aros de luz, tablets, control gamer, relojes inteligentes, memorias. Además, accesorios para tu computador, teclados y mouse. Estamos ubicados en Marinilla, Centro Comercial La Gran Manzana, primer piso, en el Santuario, Calle del Comercio, El Carmen de Viboral, Calle de la Loza y Guatapé en la Calle del Comercio. También recibimos el pago de la factura Ruralink. Odontología Laura Gómez, un consultorio enfocado en brindarte la mejor atención. Contamos con los mejores especialistas para brindarte una atención integral. Realizamos blanqueamiento, diseño de sonrisa, ortodoncia, prótesis dentales, implantes y muchos servicios más. ¿Qué esperas para tener la sonrisa que deseas? Agenda tu cita 301-326-0225 o visítanos en la carrera 31, número 2464, La Dalia. Hacerte sonreír, nuestro mejor plan. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un sombrero. Lo recibí porque soy inclusivo, pues, porque era un sombrero volteado. Ahí está Juan el mecánico con sus historias de taller cada semana aquí en la vecindad del Chapo. Y nos vamos hasta la radio ya cuando empezaron entonces los marinillos en el manicomio Vargasville. ¿Cómo fue esa primera experiencia de ustedes ya llegar? Ya no era una taza de... Ya no era a un baño, ya era, me imagino que ya una cabina más, una más cabina chévere. más grandecita, sí. Tengo que hacer una pausita aquí en la historia para que la cronología quede más o menos, porque justo en ese tiempito es que conocemos a don Orlando Velázquez en el Festival Infantil de la Trova. Y don Orlando empieza a echarnos cantaleta, estudien, hagan esto. A él no le servía ningún show que uno hiciera, le servía. No, es que eso le falta, tiene que preparar más. Y estudien guitarra, estudien tiple, más de lo que ya nosotros sabíamos. Y nos empezó a echar cantaleta y cantaleta y cantaleta, hasta que grabamos el disco menos comercial en la historia de la discográfica colombiana, que llamó Así se trova en Colombia. Sí, sin saber, se convirtió en un libro que apoyó mucho el inicio de muchos trovadores. Llegamos a Vargasville, manicomio Vargasville, ahí nos quedamos 1 o 2 años tal vez. Luego Vargasville nos recomienda, ahí sí, a la Luciérnaga. Porque a él lo llamaron y él dijo, no, es que yo puedo improvisar, no, su pastor en la cabina, a ver lo que pasa, no.
pero ya Se los los Marinillos. tengo. Primer día de la Luciérnaga ya estábamos los Marinillos ahí, ya estábamos al aire y ya lo demás fue historia. En la Luciérnaga nosotros se nos disparó la fama impresionantemente. Se los tengo, pero hay que ir a buscarlos a la casa de Nariño. Nos llamaban, a nosotros yo nunca supe cuándo, nosotros lo que estábamos era trovando, ¿cierto? En varios ritmos, claro, que esa era la novedad. Y así improvisábamos parodias, una canción de moda, la improvisábamos. Entonces, yo dije, ¿pero cuándo? De hecho, nosotros empezamos a ganar muy poquito en la Luciérnaga, pero vimos que eso estaba, nosotros nos llamaban de toda parte, nos llevaban a fiestas con ministros, con generales de la República, íbamos con la gente de la revista Semana, presidente de Caracol, Caracol Radio, Caracol Televisión. Y yo dije, ¿pero cuándo? ¿Cuándo pasó todo esto? Eso fue así de una. De un momento a otro. Entonces nosotros de una vez dijimos, nosotros éramos como los pilares de la Luciérnaga, eran Hernán Peláez, Guillermo Díaz Salamanca y los Marinillos. A pesar de que había otros grandes talentos ahí, Juan Harvey Caicedo, Judy Sarmiento, pero digamos que la base de la Luciérnaga eran los Marinillos. Como los pilares. Sí, entonces nos llamaban a toda parte y eran los tres y empezaron a hacer shows de la Luciérnaga en ciudades. Y entonces dijimos, no, hay que cobrar más, ¿cierto? Entonces, Esto con la tarifa que me dijo mi papá ya no funciona, ya eso no, hay que subirle. Hay que subirle un poquito y te trina el doble, listo, hágale. Después nos llaman para fundar la Zaranda en RCN. Ok, sí, claro, Y un éxito también. Germán no quería irse, pero yo sí. Porque... Saulo, qué pena, ahí te interrumpo. ¿La Luciérnaga todos lo estaban haciendo grabando desde acá, desde Medellín, o ya estaban en Bogotá? Desde Medellín. Nosotros le vimos la cara a Peláez y a los compañeros por ahí al año de estar trabajando juntos. Okay. Y además salía gente de todo el país, o sea, porque al principio estaba junto a la Luciérnaga y la polémica, entonces salíamos con Perea, con Rentería, con todos los polemistas a nivel nacional, todo mezclado, se mezclaba el de la mañana, ahí estaba Arismendi, todos los de la mañana, los de la tarde y los de la polémica, o sea, Ahí los tres programas más berracos de Caracol estaban revueltos en la Luciérnaga, que duraba como 4 horas. Ahí estaba la pesada. Entonces, noticias a Dan y de una los Marinillos a improvisar y a trobarle la noticia. Sí. Qué bacano. Saulo, ¿cuál consideras, ya que hemos hecho como ese recorrido, llegaron a la Zaranda? Sí. ¿Cuál consideras igual de todo lo que hicieron los Marinillos que fue lo más, digamos, lo más importante y lo más valioso para vos, pues en este caso, Saulo? Algo en especial, pues, como un... Sí, lo que vos digas de toda esa trayectoria y de todo lo que logramos siendo los Marinillos, para mí lo más teso, lo más top es esto. Es que hicieron muchas cosas, pero debe haber algo que usted diga, esto fue lo que más me marcó. Yo pienso que es una sola cosa. Nosotros transformamos la trova en cuanto a su forma y la llevamos a escenarios mucho más grandes de los que tenía. Y hoy es que ustedes marcaron ese camino de que la trova llegara a la radio y se convirtiera como en opinión, en como esa ayuda a una noticia que se lo vemos hoy día todavía en la Luciérnaga, Blue Radio, todo eso que se ve. Exacto, yo pienso que ese fue el aporte principal de los Marinillos. Darle el paso a la trova que actualmente le dio Loquillo, porque nosotros la llevamos al escenario nacional y Loquillo la lleva al escenario internacional. Pues no solo Loquillo, o sea, lo digo porque Loquillo me parece que es el gran transformador en este momento, el que es muy versátil. El que rompe el esquema de los dos trovadores con piano y guitarra que nosotros creamos. Nosotros empezamos a trobar con instrumentos electrónicos, con baterías, con bajo eléctrico, ya no el solo tiple destempladito y barato, es un tiple bueno, con una guitarra eléctrica, pusimos una banda. Dándole ya como más nivel a la... Dándole, o sea, aportándole organológicamente a la trova lo que nadie pensaba que se podía hacer. Nadie imaginaba que uno podía hacer 2 horas de trova solos. Y nosotros hacíamos conciertos de solo trova, porque le variábamos los ritmos, entonces la gente no se despegaba de la improvisación. Era un show dinámico, pues. No. Los trovadores éramos antes el relleno de la fiesta, ¿cierto? Antes de la orquesta, después de la orquesta, una tanda de 10 minutos y ya, pero el trovador como show central, ese concepto no existía hasta cuando llegamos los Marinillos, que a nosotros mismos nos sorprendió que alguien nos contrató. Yo necesito para un show en Bucaramanga, nos dijo, y le dijimos, y bueno, dijo, ¿a quién hay que telonearle? Exacto, le dije, ¿quién más va? Y no, van ustedes. ¿Y cómo así? Y yo, no, es que yo quiero que hagan, pero me tienen que hacer 1:30. Y yo, 1:30. Y usted era acostumbrado a 10, 15 minutos ahí claro, va... Le hicimos 2 horas del susto, hermano. 2 horas hicimos en Bucaramanga, ese fue nuestro primer show grande.
Y ese ya, digamos que ya uno es el primero y ya sabe, Ya. dice, no, por aquí, bueno, Ya, por ya aquí nos sabes, vamos. sí, ya. Saulo, y ese tema ahorita, Saranda, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Ustedes allá estuvieron fue como más libretistas o cómo era toda esa participación en la Saranda? No, lo que pasa es que la zaranda nos da una oportunidad que yo vi y Germán, pues muy enamorado de Caracol y muy agradecido, yo también, pero yo vi una oportunidad y ni siquiera fue plata, sino que fue que en la Luciérnaga solo nos dejaban trobar, no nos dejaban hacer personajes, ni escribir otras cosas, ni aportar. En cambio, en la zaranda, a quien pase lo que quieran, el programa es de ustedes. Vargas Vilto, La Maruja, Los Marinillos, lo que ustedes quieran, inventen lo que quieran. Y a mí eso me sedujo mucho. Además de la plata, pues porque de una vez nos doblaron o nos triplicaron lo que nosotros nos ganábamos. Y cuando antes de firmar, como eso estaba dilatando, nos dice el doctor Ardila Lule, que en paz descanse, les tiene un regalito a cada uno para que firmen, un carrito de los coches a cada uno. Ay, María. Esa historia nos la contó Vargas Vila en estos Sí. días y yo le dije, vamos a decir si es verdad. Sí, no, y eso es verdad, claro. Y nosotros buscamos cuál es el carro más caro que vendían los coches, que es el concesionario de él, y era un Gran Vitara, entonces dieron de Vitara. Uno para Crisanto, otro para Germán, otro para mí, y un Chevrolet, un Swift creo para pucheros. Imagínese usted, carro nuevo, No. nada más por pasar, nada más por la firmita. Nos dieron un contrato con Cerveza Leona para hacer para hacer como 30 comerciales de radio para todo el país, con diferentes ritmos, con currulao, salsa, bambuco, guabina, de todos los ritmos de Colombia, hablando de la cerveza. De entrada era muy tentativo, pues ¿quién no firma, No, quién no firma un maravilloso, contrato así? Maravilloso. Y de una vez, bueno, a Gabriel le había contado que el programa fue un fracaso completo el primer año y nos iban a votar, ganando tanta plata y nadie nos oía. Y haciendo un programa de muy buena calidad, pero no nos oían. Ah, ok. Ahí netamente, las zarandas y todo el tema de ese, La todo zaranda. radio, humor, sí era parecido a lo, digamos, como lo que hacía la Luciérnaga, pero ustedes ya ahí entraban podían ser más libres. Era hacer un programa mejor que la Luciérnaga, mucho mejor. Y se lo digo que estuve en los dos, un programa absolutamente, porque además teníamos el respaldo de un genio que es Pucheros, que era quien era el libretista principal. Todos libreteábamos, pero Puchero era como el soporte ya creativo. Era un programazo, hermano. Era muy bueno, yo lo escuchaba cuando estaba niño, Y, era excelente. nunca tuvo, llegó a tener un éxito muy grande de casi competir a la Luciérnaga, pero nunca la superó, a pesar de ser un programa mejor. Porque por el horario, nosotros nos daban horario de 3 de la tarde. Ya en RCN los artistas que ya querían votar, les daban ese hueco a las 3 de la tarde que nadie oía, ahí nos metieron a nosotros. Y ahí Sí. fue donde prosperó la zaranda, Cuando les cambiaron ese horario. cuando nos pusieron ahí. A pesar de que nos pusieron ahí. Bueno, y Saulo, ¿y cómo, digamos, de ahí de la radio, qué empezaron a hacer en televisión ya nacional? Claro, es que después de la Luciana nos empieza a llamar de todo lado, nos llama Yanidad Mat para hacer un segmento en CMI, un segmento de crítica política los viernes, entonces ese noticiero le dispara, nosotros era súper bien, hermano, súper bien. Nosotros no teníamos, en cualquier lugar de Colombia donde uno se parara lo reconocían y nosotros escogíamos a qué ciudad ir y a cuál no, porque decían, no, eso está muy lejos. Ustedes ya tenían Nosotros sabemos que el fin de semana estaba lleno siempre y a veces los miércoles, los martes íbamos a eventos a Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, íbamos mucho a la costa a eventos con las empresas grandes de Colombia. Ya podían escoger, ustedes dicen, Sí. no, ya uno donde quiero, no quiero ir allá. Si uno escoge, claro, pues lo que le quede más cerquita y pone el precio también. Nosotros llegamos a cobrar en ese tiempo lo que cobra hoy en día por un show. Ay, no se posicionó Sí. la cosa. Pero plata no se ahorró. Ay, que no me van a esperar ahorita Sí, que la no. salida del canal. No, que lo que yo me gané en Los Marillos me lo gasté en el otro proyecto que se llamaba Virus. Ahí vendí el Vitara que Sí. me había ganado, que me habían regalado para crecer solo, que fue un proceso muy, muy bonito. Yo solo en Bogotá, yo que era el más tímido de los dos, yo que era el que no era chistoso, que el chistoso era Germán. Bueno, y usted se me adelantó con una respuesta y ya le iba a preguntar eso, ya estamos Sí. conectados. Ya le iba a preguntar en qué momento se da esa separación y decir, no, ya cada uno por su lado. Nos cansamos porque el éxito empalaga. Entonces nos cansamos de tanto éxito. O sea, nosotros viajamos a shows en vuelo charter, muchas veces nos llevaban. No, es que allá, no, ¿a cuánto queda de Barranquilla? A tantas horas. Ah, no, y ahí no hay aeropuerto. Sí. Y nos llevaban en el avión hasta el propio pueblo. Pero muchas veces a pueblos de la costa, pueblos de Santander, lo llevaban a uno en vuelo privado, porque no nos daba la agenda para ir en vuelo comercial. Entonces, cuando uno llega a esos niveles y no sabe que todavía no ha llegado, que le falta mucho para conquistar el mundo y creyó que ya llegó,
Entonces uno a veces se aburre de la fama y la malogra. Y los problemas con Germán eran por problemas más de tipo artístico, de tipo conceptual, no de tipo personal ni moral. Ok. Sino a mí no me gusta este libreto, a mí sí, pero a mí no, pero a mí sí, pero a mí no, pero a mí sí, y ahí se quedaba. Y entonces el que perdía era yo, que era el menos chistoso del grupo, entonces claro, Germán siempre tenía la razón. Entonces esas peleitas tan bobas, nosotros con un psicólogo hubiéramos resuelto eso fácilmente. Es un matrimonio Sí, prácticamente. es un matrimonio. Entonces llega el desgaste y ya que usted no quiere, que ya le da pereza, ya no es la plata, ya... Entonces yo un día le dije, Germán, yo quiero ya, y yo creo que él también ya quería, y dijo, ok, listo, hágale. Entonces yo aprovecho, me voy a estudiar y me doy un año sabático, usted hace otra cosa, y quedamos de amigos siempre. Quedamos de amigos y todavía lo somos. Hemos hecho shows en Costa Rica, en España, en Estados Unidos hemos hecho reencuentros y son muy bonitos, nos los gozamos. Aquí en Marinilla hemos Aquí en hecho, Marinilla sí hubo un reencuentro. Sí. Bueno, nuestras historias están espectaculares. Yo sé que ustedes están igual ahí de conectados como estoy yo acá. Vamos ahí con Martica Correa, la tía o la abuelita prácticamente de la vecindad del Chapo. La hermana de Mónica. Era hermano. Hola, mis amores, ¿cómo están? Ave María, yo por aquí otra vez a saludarlos. No, ¿qué les digo yo? Que Dios los bendiga. Ahí escuchando la historia del señor Don Braulio, sí. Ah, no, Don Saulo, Don Saulo. Ay, una historia muy inspiradora. Es que uno tiene que trabajar por los sueños, mis amores. No crean que todo va a llegar por el horóscopo, eso. No, mis amores. Como una amiga mía que le encanta el horóscopo, que porque es la única manera que tiene novio, plata, salud y trabajo en un mismo mes. Ave María. No, pero yo en eso sí no creo. No, la verdad yo no he creído mucho en el horóscopo, porque eso a veces dicen unas cosas que es que mañana será un nuevo día. No, pues qué novedad. O por ahí que es que los astros están alineados a tu favor, ¿no? Eso que se lo digan al técnico de Messi o de Ronaldo, esas cosas del fútbol. Dice que Neptuno tiene influencia en ti. Yo, ¿quién es Neptuno? Por Dios bendito. Ayer estuve por acá, de hecho lo tengo, yo soy Aries en el horóscopo y dice que es que mientras te has enfocado activamente en un desarrollo interesante en tu mundo, has pasado por alto el hecho de que alguien está tratando de decirte algo, claro, que enfocado, claro, cuando enfoqué bien las gafas había alguien tratándome de decir algo, sí, y era un señor que me estaba diciendo que había pisado una popó de perro. Ay, mis amores, mejor dicho, historias por contar, pero lo importante es trabajar por sus sueños. Hola pues, yo soy el Pastucito pues. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un lapicero. Y eres tan cochuda de decirme que por qué te miro rayado pues. Tan bella Martica Correa como siempre, bendiciendo la vecindad del Chapo. Ya digamos que llegamos hasta a un punto de la historia donde los marinillos toman la decisión de cada uno tomar su camino y vamos a seguir remando en esta historia. ¿Remando se fue Saulo García para Estados Unidos o cómo es esa historia? Sí, pero antes de irme para Estados Unidos, yo conformo el grupo Virus. Ah, ok. Sí, Entonces, lo que decís es que vendiste el Vitara para poder... Ahí fue cuando formar vendí el Virus. Vitara, entonces yo ya, anteriormente nosotros rechazábamos las entrevistas por tiempo, no por vanidosos, porque siempre hemos sido muy amigos y amantes de estar en los medios de comunicación. Rechazamos la entrevista por tiempo. Ahorita yo con Virus empiezo a pedir entrevistas. Vean, el papá que me dé una entrevista. Y volví como con la fotito de Belisario. Ya te iba a decir Vea, eso. yo era de los marinillos, para ver si me hace el favor. Yo le traigo al presidente. Yo le traigo al presidente, no, sí, pero si viene con el otro, porque es que esté solo, no. Pero venga, entonces por ahí nos conseguimos un segmento en NTC con Daniel Coronel, un domingo nos sacaba, otro no. Y logramos, sí, Virus sí logra... Un nuevo comienzo, un nuevo prácticamente. comienzo. Llenamos el Metropolitano de Medellín 2 días con un trabajo que monté yo de Virus. Ahí empecé a hacer unos segmentos en Sábado Felices. ¿Y quiénes y en más NTC. estaban en Virus? ¿Cómo En era? Virus estaba Diego Briseño, estaba, bueno, el pianista era Camilo Solórzano, estaba Diego Briseño, estaba un muchacho que se llama Giovanni, que es actor de telenovelas ahorita, y estaba Luz Amparo Álvarez. Primeras experiencias de ella en teatro fueron conmigo, en el grupo Virus,
Ya me decía que me quiten esa luz que no me deja ver al público. Me decía. Y yo, Amparito. Uno mostrando el capote. Amparito, es que el público el que la tiene que ver, usted no tiene que ver al público. Entonces se termina Virus, no por nada malo, y entonces yo me voy para los Estados Unidos. Y arranca esa travesía en los Estados Unidos. Y arranco Cuéntanos, allá a ver. otra vez con la fotico, mire. Ya Y allá, ¿y quién es Belisario? foto con dos presidentes, no, foto con dos presidentes. Llego yo a Nueva York con la foto, con el álbum, me lo llevo bien organizado. Mire, mi presidente de mi país, yo soy de los países, hemos llenado teatro grande y todo. Y aquí, ¿qué han hecho? Y yo, no, pues aquí aguantar hambre por el momento. ¿Qué vamos a empezar? Voy a ir allí a la Casa Blanca a ver Sí. si la secretaria me deja entrar para trobar allá. Cafeterías, bares, restaurantes, lo que fuera, cafeterías con 4 mesas, allá se hacía el show, y entonces a esa gente no le prestaba atención a uno, y empezar de cero completamente. Porque todo el material de aquí de Los Marinillos poco me sirvió la experiencia, pero poco me sirvió porque tuve que empezar a pensar más universalmente, a escribir historias más universales que me las pudiera entender gente de otros países, y hice un show que se llamaba El Insomnio Americano en un restaurante mexicano, que fue el único que me abrió la puerta. Entonces yo hago mi show allí y eso empieza a llenar. Ya trabajaba yo en Caracol Radio Miami, se empieza a llenar todos los domingos por 8 meses, medíamos 150 personas. Cuando yo veo eso, yo digo, bueno, me acordé de mi papá, dije, bueno, esto hay que cobrarlo mejor. Entonces me fui, alquilé un teatro, lo grabé y metí el público al teatro, ya no al restaurante, y cogí ese video y lo empecé a mandar a teatros. Mire, nosotros le traemos al presidente. Y ve, yo ya llegué a un americano. Yo hice este show. Y un teatro en Nueva York, el teatro más importante hispano de Nueva York, me contrata 11 funciones de una vez. Y entonces hicieron un festival de teatro colombiano. Iba Fanny Mickey, Andrés López, su primera vez en Nueva York fue en ese teatro. Primera vez que le iba a Estados Unidos fue a ese teatro. Entonces estaba todo el mes. A mí me dieron 11 funciones, no sé a ellos cuánto. Y fue un éxito tan grande que el dueño del teatro me dijo, usted en este teatro se queda hasta cuando usted quiera. Llevo 20 años en el teatro. Haga lo que quiera. Hago 30 funciones al año más o menos en Manhattan, en Nueva York, para comunidades de distintos países, de 12, 15 nacionalidades, porque siempre lo pregunto, porque no dejo de sorprenderme. ¿De dónde? De Guatemala, de Nicaragua, de Ecuador. Mucho latinoamericano. Muy hermoso. Y ahorita ya lo estamos haciendo con traducción simultánea a inglés. Entonces está una persona viéndome a mí en una pantalla y el gringo con sus audífonos. Es muy bonito porque entonces se ríe el hispano y el ratico ríe el gringo. Ja, ja, ja. Sí, Es muy bonito, es muy bonito. Diferido. Sí. Saulo, voy a retroceder un poquito como en las preguntas y pues digamos que saltamos a Estados Unidos, pero ¿qué fue lo que te impulsó a irte a los Estados Unidos? O sea, ¿en qué momento Saulo dice, no, o sea, que tengo que reestructurar, me voy a ir para los United? ¿O por qué no se fue para España? Las pescas milagrosas, no porque yo fuera rico ni susceptible de secuestrar. Ustedes sabían que usted tenía un Vitar ahí. Entonces, ya no lo tenía. No, ya no lo tenía. Pero sabían que lo había vendido. Creían. Digo, este man vendió ese carro. De pronto las no sabían, ¿cierto? No, sino que es que a mí me dio mucha tristeza porque es que ya secuestraron a Jorge Velosa, que es un folclorista boyacense maravilloso. Jorge Velosa andaba a pie, no tenía ni carro. Yo no sabía ese dato, yo no sabía que a Jorge Velosa le habían secuestrado. Ahí de pronto donde se le perdió la cucharita. Una pesca milagrosa. Ahí donde recuperó la cucharita. Ah, la recuperó. Sí, porque se volvió más famoso en ese momento, entonces recuperó la cucharita. No, entonces secuestraban profesores, usted iba de una ciudad para otra, entonces lo paraban ahí, se lo llevaban. Y me dio miedo de ese país para mis hijos. Yo dije, no, por lo menos mientras esto pasa me voy a ir al exterior. Cumplo ese sueño aventurero que yo tengo y uno se va quedando allá, uno se va quedando donde encuentra la oportunidad, donde encuentra el trabajo, donde estudian tus hijos, con toda la nostalgia del mundo por este país, por este pueblo, Marinilla, que tanto quiero y tanto menciono en toda parte, pero se va quedando uno, el que migra ya como que no es ni de aquí ni de allá, porque a veces los de aquí creen que uno es gringo y los de allá saben que no es gringo y dicen, oye, usted habla raro, usted no es de aquí, y allá le dicen, no, usted no es de aquí, o sea, uno ya no es de ninguna parte. Uno ya es del mundo. Sí. Saulo, ¿cuál ha sido? Yo me imagino que en toda esa travesía, como vos lo mencionás, deben haber historias muy duras, ¿cierto? Muy duras. ¿Cuál de pronto es como esas historias duras de esa llegada a Estados Unidos? Porque es claro que para los latinos no es fácil llegar a los Estados Unidos y me imagino que ahí nace el insomnio americano. ¿Cómo no? El insomnio americano es contar mi propia tragedia migrante.
Entonces cuando yo empiezo a contar eso, la gente se empieza a identificar, wow, a mí también me pasó, a mí me sucedió eso, lo mismo, sí, wow. Ahorita en Miami fue un señor que era de Rumania, no sé, un país por allá, y me dijo, es que es lo mismo. En inglés, en español, todo el que migra le pasan más o menos las mismas cosas. Historias duras, muchísimas. A una curiosa, vendí ollas en California. Ya en no Los pega, Ángeles. allá no pega el Malboro, tocó con las ollas. Me tocó vender ollas, pero olla fina, Sí. olla fina, a mí me ha gustado lo bueno. Olla de Royal Prestige y me iba muy bien. Lo que Entonces que no, es que esa jaula dónde está, no sé, está en la olla, Sí. pero no era que estaba empezando vendiendo ollas. Exactamente. Entonces yo vendo ollas allá, me iba muy bien, vendía bien, pero pues yo no había ido a California a eso, yo había ido a buscar Hollywood, a buscar televisión, me tocó trabajar por allá otra vez en un barcito chiquito, por allá en un hueco en el centro de Los Ángeles, un mexicano, me dio trabajo, nadie se reía, hermano, porque yo me compro un baflecito así chiquito, un microfonito y me lo llevo para allá, y no funcionó. No sabía yo hablarle a los mexicanos en ese momento, no sabía Es que el humor es totalmente diferente. Entonces eso, y yo le no, deme otro domingo que ya va a venir más gente, nada, eso entre más domingos menos gente iba. Y el viejo quedó bravo y yo asustado que me iba a votar. Y cuando me votó le dije, vea, le agradezco mucho, señor, usted me dio la primera oportunidad aquí. Yo al primero que voy a saludar cuando yo esté en la televisión a nivel nacional aquí en Estados Unidos va a ser a usted. Y le dijo a la señora, ahora sí me hizo reír este güey. A los 3 meses yo estaba en un show de televisión a nivel nacional, trabajando como escritor y talento a veces, y pude saludar al señor. Bueno, y pidió disculpas, señor, discúlpeme Sí, por sí, todos los clientes que le hice. Perdone, señor, vea, ojalá que le regrese. Pero no fue que me llaman de la televisión, sino que yo me presenté en un concurso de talento allá. A un concurso de talentos y califiqué, clasifiqué, grabé y me fue muy bien. Y ya cuando grabé, pasé a la semifinal y se antojaron de que yo trabajara allí. Una cosa muy bonita. Saulo, ahí me surge digamos que una pregunta que debe ser muy, a ver, no sé, es duro y no sé si emocionalmente como golpeó uno pasar de estar acá en el top y estar llegando a un vuelo charter a tener que ir a esperar allá otra vez con las... Durísimo, cositas. Eso debe ser- durísimo, me imagino claro. que eso debió haber sido un Durísimo. golpe, no sé, al ego, sí. todo el tema emocional. Sí, si uno no tiene la suficiente, la fortaleza para afrontar eso, se regresa a su país. Pero yo siempre, pues que eso es un migrante, un aventurero, hermano. Yo salgo de una para otra y yo voy a un lugar y me establezco y si no me gusta me voy para otro. Y porque es que, hermano, ¿qué miedo le voy a tener yo a salir, a rebuscarme si yo vendía cigarrillos Marlboro? O sea, si yo era capaz yo con una guitarra y yo hago plata donde sea, a mí no me importa si yo tengo que trabajar en un metro de una ciudad, no me importa, porque yo sé que, o sea, me tengo fe para no dejarme morir de hambre, hermano. Entonces, y así ha Necesito sido que arrancar siempre. desde cero. Así ha sido siempre. He tenido muy pocos trabajos fijos, siempre yo estoy emprendiendo. Hago un show aquí, cuando a mí no me contratan, yo alquilo un teatro y yo mismo hago mi show. Y pierdo plata a veces gano, así es la vida. Así es la vida. La vida es una aventura, para mí ha sido maravillosa yo poder, madre, yo de aquí de Campo Alegre, de Cascajo abajo, cuando yo en la vida pensaba estar en la Torre Eiffel, tener un show de televisión, yo digo, Dios mío, es que hemos sido bendecidos, no con dinero, sino con tanta oportunidad, tanto viaje, tanta gente que uno ha talento. conocido, es que Dios ha sido muy grande. Saulo, eso es un tema muy, muy bonito y muy inspirador para todas las nuevas generaciones y para las personas que están empezando en el arte. Y tenés ese espíritu marinillo también, que es de emprender, Sí. de que desde cero, lo que sea, vamos para adelante y arrancar. Yo le quiero dar un mensaje a la gente, ya que estamos por terminar. Yo estoy terminando psicología y voy a hacer unas charlas con humor, se llaman showferencias, de hecho ya he hecho varias showferencias donde ayudo a la gente a inspirarla un poquito, a motivarla un poquito para que salga adelante. Hay un conferencista y empresario canadiense que se llama Brian Tracy. Brian Tracy dice que la mayoría de las personas viven en la isla de algún día. Algún día voy a hacer eso, algún día otro. Todos tenemos unos sueños que no hemos concretado, pero que los queremos, pero siempre los vamos postergando, ¿no? Sí, cuando tenga esto, cuando consiga tanto, cuando... Algún día esto, ¿cierto? Por ejemplo, a la mayoría de la gente tiene ganas de tocar guitarra. A mí siempre me lo dicen, ¿no? Dicen,
yo siempre quise aprender a tocar guitarra. Entonces yo le digo, ¿y cómo está la artritis? Me dice, no, no tengo. Y digo, ¿por qué no aprende, ¿Por qué no ha hermano? arrancado? ¿Cierto? Media hora diario, en 3 meses está tocando una rancherita, una cancioncita. Y me dicen la palabra, sí, algún día lo voy a hacer. Y se mueren con la música por dentro. Nunca sacan el tiempito para lograr su sueño. Y algún día se queda ahí. Saulo, en una palabra, resumí como toda esa experiencia de lo que ha sido tu carrera para llegar hasta donde lo que has logrado. Perseverancia, yo creo que eso es... Esa es la bien palabra, la importante, sí. perseverancia. ¿Qué le dirías a tu Saulo de hace 20 años atrás, 30 años atrás? No, pues que que sorprender porque sí, o sea, que es posible, que es Que posible. eran las ollas. Que aunque esas no eran crea, las ollas que había que vender. es posible, aunque sea vendiendo olla, aunque sea vendiendo cigarrillos, haciendo lo que haya que hacer desde que esté dentro de la ley, de los parámetros de la ley, es posible. Las cosas son posibles, por las cosas no llegan, las cosas hay que buscarlas. Cuando usted a veces está buscando una, como decía, está buscando una por aquí, le llega otra mejor tal vez, pero hay que estar siempre buscando, siempre haciendo proyectos. Sí. Hay que motivarse a trabajar. Y ya iba para Este allá. libro se llama... Ya iba para allá. yo le calculo el tiempo. Ya iba para allá. Este libro se llama Mejor reír que lamentar. Ojalá no tenga las uñas negras, que a veces uno muestra los libros en la televisión. No, es que es para contrastar con el libro. Las uñas negras es para darle... Para la tapa. Se llama Mejor reír que lamentar. Se llama La divertida y jodida vida de un migrante comediante. Un sueño inspirador, from Marinilla to New York. Entonces aquí se cuentan muchas historias. Las autobiografías siempre son muy complejas porque yo digo, es que el único que podría hacer una biografía interesante sería Simón Bolívar o sus próceres, ¿cierto? Un presidente, pues un trovador. Pero entonces yo por eso le puse humor, ¿cierto? Para que la gente no solo lea la historia de mi tía, sino que se ría, ¿cierto? Claro, se ríe y dice, es que parece la tía mía también, es que yo también viví eso, fotografía full color todas. Mucha historia, 10 páginas de agradecimientos nada más. Esa persona que me prestaba el teléfono cuando en mi casa no había, ese que me dejó dormir en su casa cuando me dejaba la buseta en Medellín. El del restaurante también. El del restaurante, sí. De todos los que me pude acordar, los apunté aquí con un cariño, porque uno tiene que ser agradecido, porque el que agradece, recibe. El que agradece recibe. Hay que agradecer todas las oportunidades que nos ha dado la vida para llegar a donde estábamos, Saulo. Saulo, no, muy contento. ¿Y cómo nos vamos a ir sin que nos hagamos una trovita? Usted está que ser maestro, la va a tocar. Haga, toque usted que yo tengo ampollas, toqué mucho anoche. Pero es por las uñas negras, ¿no? No, la uña negra. No, que esos lentes son brutales. En la vecindad del Chapu realmente hay alegría, pues hoy aquí nos visita este gran Saulo García. Muchas gracias, hombre Chapo, por decirme bienvenido y por tenerme en tu show. Hoy estoy agradecido. Muchas gracias te doy yo. Sé que no ha sido sencillo para lograr lo que has logrado iniciando en Marinillos. Iniciándonos, señor, la cosa no fue sencilla. Marinillos fue después, yo empecé fue en Marinilla. Empezó en Marinilla, con trovas y con canciones. Para vos, Saulo García, 1.000.000 de bendiciones. Bendiciones para usted y para toda la gente que se aguantó este programa hoy como televidente. Hombre, Saulo, muchas gracias por estar con nosotros acá, muchas gracias por venir Gracias a compartir a vos. esa historia tan bonita y tan inspiradora. Aquí en la vecindad del Chapu, muchas gracias a ustedes que se conectan con nosotros, que vienen a escuchar nuestras historias, a conocer nuestros personajes. Dios los bendiga y sigan conectados con nosotros. Y con Saulo García, busquen el libro. ¿Dónde lo conseguimos? Eso se consigue, que entra a la página mía, saulogarcia.com, y ahí se les indica. Aquí en Marinilla está en la librería Áncora, en Áncora Librería. Y recuerde, si le gustó este show, recomiéndelo. Si no, agradecemos su discreción. Dios los bendiga. Saulo García con nosotros aquí en la vecindad del Chapu. Chao, chao.